Esto es una primera parte de presentarles a ustedes un esquema en el tema de la recolección. Ahora iremos al estudio de la palabra de nuestro Dios, lo que nos ocupa hoy aquí. Tomaré unos 20-25 minutos en esta reflexión en la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer la escritura, así que quiero invitarles a ir al libro del Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, y vamos a leer algunos versículos a partir del pensamiento 25 del Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. Antes de la lectura voy a rogarles inclinar sus rostros para orar. Nuestro Dios y Padre, en esta hora abrimos tu palabra para que nos inspire a hacer una tarea, a cumplir con la misión que nos has encomendado. Danos la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar. Bendice a cada adorador y que esta mañana marque un antes y un después en nuestra experiencia cristiana. Quédate con nosotros. Lo pedimos en Jesús. Amén. Voy a leer en la NBI, versículo 25 del capítulo 10 en adelante del Evangelio según San Lucas. Dice la Escritura: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó Deuteronomio, obvio, cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le volvió a preguntar a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se la vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que usted gaste de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta es una de las experiencias en la vida de Jesús muy impresionantes y que marca la diferencia entre un cristianismo teórico y un cristianismo práctico. La sociedad está cansada, repleta de discursos teológicos, de sermones, de liturgia religiosa, pero está desencantada porque no hay una relación estrecha, un vínculo entre la teoría y la práctica. Para muchos, la vida cristiana no pasa más allá de un ritual religioso. Nos hemos casado con el culto
y nos olvidamos de la misión que nos encomendó el Dios a quien le rendimos ese culto. Y se ha vuelto más sacrosanto el culto mismo que al Dios a quien le rendimos ese culto. Porque la vida cristiana es más un concepto teórico que una vida práctica en donde se evidencie el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo tuvo muchos seguidores porque su ministerio no estaba limitado al culto, a la vida religiosa. Cuando vemos a Jesús en toda su descripción de los evangelios, no lo vemos encerrado en cuatro paredes, vemos a un Cristo de las calles, vemos a un Jesús del pueblo, vemos a un Jesús del barrio, a un Jesús de la playa, a un Jesús de la montaña, a un Jesús donde está la multitud. Porque Jesús no solo decía, sino que también hacía. Como iglesia, seríamos una iglesia de poder si tan solo tuviésemos esa relación, no esa dicotomía que existe entre la liturgia y la práctica del Evangelio. Tendríamos poder si nuestra vida cristiana se manifestara en actos, en señales, en hacer y no solo en decir. Las iglesias están llenas, los cultos continúan su marcha, pero no pasa mucho, porque nos hemos quedado con un discurso teórico sin pasar a una práctica del Evangelio. Eso pasaba en los tiempos de Jesús. El relato que hemos tenido dice que había un experto en la ley. Hoy en día el más santo es el que más sabe de profecías, el que más sabe de ley. Y ese menosprecia a todos los demás y no tiene tiempo para ver al pobre, al indigente, a la viuda, al enfermo, porque está descubriendo profecías, pero ¿a dónde lo llevan? ¿A dónde está la demostración del amor? Expertos en la ley. Nosotros los adventistas somos expertos en el sábado, expertos en doctrinas, pero ¿dónde está la práctica del amor de Dios? Este hombre era un experto de la ley. Y cuando llegó para encontrarse con Jesús, no tenía la intención de aprender, tenía la intención de confrontar y de poner a prueba a Jesús. Algunas veces nuestros discursos son para demostrar lo que yo sé, pero no para crecer en la vida espiritual. Y lamentablemente desperdiciamos tanto tiempo valioso discutiendo teorías cuando debiésemos estar utilizando ese tiempo en demostrar que el amor de Dios es más que un discurso teológico. Así que este muchacho, experto en la ley, quiso poner a prueba a Jesús. No tenía la intención de aprender, tenía la intención de acorralar a Jesús. Y la pregunta fue, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ustedes y yo estamos aquí esta mañana porque queremos la vida eterna. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Cuál es la razón por la que usted está aquí hoy? Tiene otras cosas que hacer, pero decidió venir porque quiere un encuentro con Jesús que le transforme su vida para la eternidad, ¿no es cierto? Este mundo no tiene ya más que ofrecernos. Este mundo ofrece dolor, miseria, calamidad, momentos de gozo y largas jornadas de dolor y de tristeza. Así que añoramos, anhelamos un mundo mejor. ¿Cuál es el camino para encontrarme con Jesús en la eternidad? ¿Cuál es el camino para obtener la vida eterna? Es la ansiedad del ser humano. Y qué bueno que ustedes y yo estamos en el camino que nos permite identificar cómo encontrarnos con Jesús. Jesús casi siempre respondía una pregunta con otra pregunta. Y cuando este experto en la ley se acercó a Jesús para preguntarle, Jesús le respondió con otra pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Esa fue la
la pregunta que Jesús le devolvió a aquel que le hizo la pregunta. El hombre era un gran teórico, conocía las profecías, conocía la Biblia, había leído Deuteronomio y estaba consciente que Dios, en su antiguo pacto con Israel, había establecido cómo entrar en esa relación armónica con el Padre. Y por eso citó Deuteronomio. Le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estaba ubicado el experto en la ley o no? ¿Conocía la teoría o no? ¿Sabía el camino para la vida eterna o no? Pero ¿qué era lo que no sabía él? ¿Qué era lo que no sabía? Que había que hacerlo. Porque una cosa es decirlo, una cosa es repetirlo, una cosa es conocerlo, pero otra cosa es, ¿qué cosa? Ponerlo en práctica. Y Jesús le dijo: bien contestado. ¿Pero qué más le dijo? Haz eso y ¿qué vas a tener? Vida eterna. Haz eso y tendrás vida eterna. Yo creo, hermanos y hermanas, que este terco intérprete de la ley hubiera salido bien librado si en ese momento hubiera dado media vuelta y se hubiese ido. Hubiese podido seguir haciendo lo mismo. Pero el tontito se metió en un lío tras otro lío. ¿Y cuál fue su problema? Que hizo una pregunta de más. ¿Cuál fue la pregunta de más que hizo? ¿Y quién es mi prójimo? Porque la cultura que él había aprendido en la ley decía que usted no podía hacerle bien a aquel que no era de su grupito. Y ese es un problema que también existe hoy, porque nosotros racionalizamos casi todo para justificar lo que queremos hacer o lo que no queremos hacer. ¿Me explico con eso o no? Entonces racionalizamos. Una vez Jesús le llevaron a un ciego, creo que era, y Jesús lo sanó y los discípulos le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Racionalizando. ¿Y qué dijo Jesús? Ni él ni sus padres. ¿Y entonces cómo es que está ciego? Hay un solo propósito. ¿Cuál es? Que se manifieste que aquí está el poder de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Hermanos, cuando no queremos hacer algo, comenzamos a justificar los hechos. ¿Y por qué le vas a ayudar a esa señora si ella por su culpa es que está así? Mira, si es una mala decisión que tomó, por eso la dejó el marido y ahí está con el puño de hijos. ¿Para qué le vas a ayudar? Racionalizar. Dios puso a los menesterosos y a los necesitados para que manifestemos nosotros el amor de Dios que está dentro de nosotros. No lo hizo para que teologicemos con relación a eso, lo hizo para que actuemos con misericordia. Volviendo a nuestro texto, dice que el pobre le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús, que tenía todo el tiempo del mundo para responder y que le encantaba ir encajonando a aquellos que querían de alguna manera luchar contra él, le contó la historia, una historia que ustedes conocen de memoria, una historia que se repite a cada momento en nuestra vida, una historia que a diario la vivimos y lamentablemente, no lo digo por ustedes, lo digo por mí, pero para muchos, incluyéndome a mí, esta historia no es en el rol del samaritano, sino en el rol del levita y en el rol del sacerdote y no necesariamente del samaritano. ¿Por qué? Porque es
mejor llegar temprano al culto y dejar al moribundo allá. Porque es preferible cumplir con el horario, pero no me importa el que sufre en el camino. Porque el culto es más importante que la manifestación del amor de Dios. No me vayan a malinterpretar. Yo no estoy diciendo que usted no tiene tiempo para adorar al Señor. Usted tome tiempo para adorar al Señor. Tome tiempo para la comunión, tome tiempo para socializar, tome tiempo para la recreación, tome tiempo para la edificación en el estudio de la palabra, tome tiempo para cantar, pero también tome tiempo para servir. El relato termina diciendo que cuando Jesús le dijo, no tengo el tiempo porque ya se me está terminando el tiempo que tengo disponible, pero hay toda una trama en la parábola que Jesús contó. Algunos dicen que no era parábola, dicen que era un hecho real, porque las parábolas son imaginaciones, pero este era un hecho real. El rol de cada uno de nosotros no es cuestionar quién es quién. El rol de cada uno de nosotros es mostrar compasión. En este relato de Jesús hay palabras claves que ustedes deben recordar en todo momento. La Biblia dice que el samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. ¿Cuántos de nosotros vemos la necesidad día tras día? ¿Vemos la necesidad? Ahorita mismo hay un grupo de 200 personas, entre ellos 60 niños, durmiendo a la intemperie, no tienen que comer en la finca del Espino. Ahí están. Los corrieron de sus casas, les sacaron las cosas, ahora hay una máquina que está destruyendo sus casas para que no intenten regresar. ¿Dónde está la iglesia? Ahorita mismo estamos trabajando, gracias a la iglesia vecina de Ciudad Merliot, en este momento están preparando comida para llevarles almuerzo. En medio de todo, yo no estoy regañando ni recriminándoles a ustedes, estoy animándoles para que nuestro evangelio sea más práctico que teórico. Eso es todo mi propósito. Eso es toda mi intención. Y no tengo intereses en esto, hermanos, se lo digo de todo corazón. Solo tengo el interés de que usted y yo encontremos el camino de la vida eterna. Porque eso es lo que está en juego aquí, ¿o no es cierto? Aquí no está en juego prestigio, no está en juego nombre, no está en juego monumentos. Aquí está en juego el camino para encontrar la vida eterna. El texto dice, se compadeció de él. Compasión. Misericordia. Otra versión dice, tuvo misericordia de él. La palabra misericordia significa compadecerse de la miseria de otro. Eso significa identificarse con la miseria. Jesús era un hombre misericordioso. El hombre se acercó a él. No basta compadecerme. A veces queremos que compasión es decirle, pobrecito el hermano, pobrecito esa señora. Voy a orar por ti, oyes. Es lo que más decimos, ¿o no? Y a veces ni lo hacemos. Hipócritamente decimos, yo voy a estar orando por ti, nos olvidamos después. La compasión nos mueve a acercarnos. El texto de Jesús dice que cuando se compadeció, se acercó. Te acercas al necesitado, te acercas al indigente, te acercas a la viuda, te acercas al niño que está sufriendo, acércate. Eso es lo que hizo el samaritano, se acercó y luego le curó las heridas, se ensució las manos. Había sangre, le curó las heridas. Aquí hay una cantidad de elementos, se las vendó, lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento. Acabo de lavar el carro, le mandé a pulir los asientos y está un
pobre muriendo ahí, herido, sangrando en la calle, ¿qué voy a hacer? Recuerdo una vez que veníamos de predicar de Santa Ana y en la carretera, justo casi frente a nosotros, le dispararon a un muchacho. Es la única vez que me he comprado un carro nuevo y andaba casi estrenándolo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es tu rol? Lo subimos, lo llevamos al hospital, por si aquellos que estén con curiosidad, solo lo dejo ahí. Lo llevamos al Hospital San Rafael. Regresamos más tarde, tristemente murió. El hombre lo llevó en su montura. Aquí hay varios elementos. La compasión me mueve a actuar, a tocar, a disponer de lo que tengo. Andaba en su bolsa 2 monedas de plata. Era bastante en aquel entonces. Ahora 2 monedas no significan mucho. Aquí tengo 2 justo. Cuando veo al indigente y me doy cuenta que son de $1, mejor no las saco, pero voy buscando. Si tengo chiquitas, entonces sí. 2 monedas de plata. Y le dijo, cuídamelo. Y lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar. Hermanos, a veces, ¿cuál de estos 3 piensas que fue, que demostró ser el prójimo? Y el experto en la ley dijo, el que se compadeció de él. ¿Quieres ser el prójimo de tu hermano, de tu amigo, de tu pariente, de tu vecino el día de hoy? ¿Qué tienes que hacer? Compadecerte de él. Encontré unas citas en el Ministerio de la Bondad. No voy a leerlas todas, pero hay una que quiero dejarles y con esto termino. Hay una cita del Ministerio de la Bondad que dice: si descuidamos los casos de los necesitados e infortunados que nos son dados a conocer, no importa quiénes puedan ser, no tenemos de la vida eterna. Lo repito, si descuidamos los casos de los necesitados e infortunados que nos son dados a conocer, no importa quiénes puedan ser, no tenemos seguridad de la vida eterna, ya que no hemos contestado las demandas que Dios ha puesto sobre nosotros. Hermanos, esta cita dice que tú y yo estamos en peligro de perder la vida eterna. Por una razón. ¿Por qué? Porque descuidamos atender las necesidades de los menesterosos que Dios ha puesto cerca, alrededor de nosotros. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? No faltes a ningún culto de la iglesia. Ponte corbata el sábado por la mañana. Canta todo el día. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aquellos que descuidan el servicio a los que más lo necesitan están en peligro de perder la vida eterna. Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Hermanas y hermanos, la vida cristiana no es compleja, la vida cristiana es sencilla, es práctica. La vida cristiana no es decir, la vida cristiana es actuar. La vida cristiana no es discurso, la vida cristiana es práctica del Evangelio. Y si tú quieres encontrarte victoriosamente con Cristo Jesús y disfrutar la eternidad con Él, comienza a demostrar el amor de Dios, sirviendo a tu prójimo, amando a tu prójimo, perdonando a tus enemigos, amando incondicionalmente. Y Dios ha prometido escribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos quieren hacer práctico el Evangelio de Jesucristo?
Hay varias formas de hacerlo. Pero no basta rezar. Hay que actuar, hay que trabajar, hay que servir. El tiempo avanzó y quiero orar esta mañana por ustedes. Si tú quieres decirle al Señor esta mañana: Señor, ya me cansé de esta vida religiosa, de solo venir al culto. Quiero hacer algo más que eso. Quiero servirte. Quiero involucrarme en el ministerio de las cárceles, en el ministerio de los hospitales, en el ministerio de las comunidades, en el ministerio de los niños. Quiero servirte, quiero poner mis talentos, mis pocos recursos. Tu excusa será: no tengo dinero. Acuñé un principio en la radio que lo digo con alguna frecuencia, y ese principio dice: nadie es tan miserablemente miserable que no tenga algo para compartir. Nadie. Todos tenemos algo para compartir. Pero vemos algunos tan tacaños que ni siquiera la mano damos con alegría, ni la damos completa. Saludamos así: hola. Tenemos miedo de dar un abrazo. Hay personas que necesitan no dinero, no comida, un abrazo, una oración. ¿Cuántos quieren ser parte del proyecto de Dios esta mañana? Vamos a estar en pie los que quieran hacerlo. No lo hagas porque los demás lo hacen. Hazlo porque sientes en tu corazón. Porque quieres. Porque amas. Porque sirves. Y porque sabes que Cristo te ama. Y Él ha dado todo por ti. La vida cristiana es una vida de dar, es de compartir, es de amar. Si te lo estás perdiendo, comienza a disfrutar la vida cristiana. Más bienaventurada cosa, dijo el filósofo y estadista San Pablo, es dar que recibir. El que da, disfruta. El que recibe, da gratitud. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santo es tu nombre. Por eso damos gloria y alabanza a ti. En este lugar y en esta mañana hay un grupo de hombres y mujeres, jóvenes, niños, que decidimos hacer visible el reino de Dios, que decidimos tener comunión, que decidimos demostrar el amor. Queremos hacerlo con alegría, con pasión, con entrega, con sacrificio. Queremos servirte y demostrarlo en compartir con el prójimo. Con esa determinación, llévanos de este lugar a nuestros lugares de descanso. Que nuestras vidas puedan ser diferentes a partir de hoy. Que disfrutemos a plenitud la experiencia cristiana. Esa es nuestra súplica. Oramos en el nombre de Jesús.